No lo está poniendo la cámara, solamente está saliendo la de nosotros ahora. Nosotros. Porque esta cámara prende un puntito rojo. Cuando prende un puntito rojo, esa cámara es que está grabando esa. Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neiel Rivera TV. Estamos acá en otra... Todavía no le hemos puesto nombre a esto, ¿verdad? No tiene. Ya tres. Bueno, algún día le vamos a poner nombre. Pero hoy, bueno, desde antemano, recuerden compartir esto, darle like, suscribirse al canal. ¿Sabes? Yo me doy cuenta y cuando tú miras las estadísticas dice que la gente que ve los videos no son están más, suscritos, es verdad. Son más los que no están suscritos que los que están suscritos. Y a veces me escriben, mira, cuando no me han enviado video, porque yo a veces lo envío por WhatsApp, ¿sabes? Para moverlo. Pero la gente no me ha enviado video. Si te suscribes, se dan cuenta. Te llega la campanita. Claro. Pero hoy el tema no es ese. No vamos a hablar hoy de suscribirse porque ese es un tema muy extenso para la prédica de hoy. Pero hoy vamos a hablar de un tema... A mí me gusta el tema. ¿Te gusta el tema? Sí. Yo lo puse. Es verdad. Ya no me choteé. Pero para este tema yo llamé a dos personas muy importantes para mí, para ti también. Sí. Hombre, si dices que no. Me botan. Dos personas muy importantes para nosotros que ellos tienen un testimonio sumamente increíble, muy duro de superación, diría yo también, están envueltos en eso, pero sin más preámbulos está por aquí, como les digo, pastores, mamá, papá. Los mejores suegros. Para acumular puntos ahí, ¿no sabes? Está con nosotros papi, mami, José Rivera y Elizabeth Rojas con nosotros. Un aplauso. No hagan como Ángel, que dejó caer el micrófono. Ay, Dios mío, sí, también. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Nerviosos? No, nervioso no, un poco cansado, pero estamos aquí. Pues somos muchos cansados. Cumpliendo. Ni le decimos qué hora es ahora mismo. No. Literal. La gente ya sabe que casi siempre nosotros grabamos de noche. Pues, pero aquí imagínate, en esta vida tan ocupada, ajetreada, llena de tantas cosas, pues hay que grabar así tarde. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana, mira. Ay, Dios mío. Pero hoy, todavía no he dicho el tema, ¿verdad? No. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, yo creo que es más recurrente este tema en los jóvenes, que es más como saber cuál es su llamado o cómo me llamarán o cómo, qué sé yo, cómo haré eso que Dios tiene para mi vida. Y yo quiero empezar con papi porque él estaba hablando el domingo y estaba diciendo que una vez él estaba en el altar y él estaba llorando y preguntándole un montón de cosas a Dios, pero cuéntanos, tú eres el que tiene que contarnos ese testimonio de primera. Mira, de lo que yo conté el domingo en el testimonio, es que desde la primera vez que Dios me habló, creo que lleva como 6 meses, no creo que lleva un año en la iglesia, Dios me habló por un siervo de él, me dice, tengo un ministerio para ti. Entonces, de ahí en adelante, pues, yo iba a diferentes sitios, ¿verdad? Iglesia, y Dios me hablaba del ministerio. Y me decía, tengo un ministerio, mira, joven. Entonces, un día estoy en un culto y otro predicador me agarró por un brazo. Joven, Dios tiene un ministerio grande contigo. Pero en el llamado, justamente como te decía hoy también cuando hablábamos, como pasó con David, tú sabes, Dios lo unge al ministerio y lo pone como rey, pero David tenía solamente 17 años. Y no es hasta los 30 que David comienza a reinar. Y en todo ese proceso, pues David vivió muchas experiencias. Y la experiencia más difícil fue que el mismo líder de él, que él lo veía como algo muy especial, que era el rey Saúl, pues lo persiguió para matarlo. Y David pasó todo eso. Eso está bien interesantísimo, no es que te interrumpa, porque tú me estabas diciendo que cada personaje de la Biblia que tuvieron su ministerio a los 30 años. Sí, porque a los 30 años prácticamente el sacerdote o el levita
a los 30 años era que se cumplía y podía ejercer el sacerdocio conforme a la ley de Moisés. Y a los 30 años, por eso Jesús empieza el ministerio a los 30 años, por eso Juan el Bautista comienza el ministerio a los 30 años, José comienza también a los 30 años y David comienza a los 30 años. Que conforme a la Biblia, pues ahí comenzaban los ministerios sacerdotales bíblicamente conforme a la ley. Entonces hay un proceso desde que Dios me llama, de que me comienza a hablar del ministerio, pues eso como uno dice, eso pues motivó a uno y dice, pues ministerio, pues. La situación es que cuando Dios comienza a procesarte y a cambiarte, y cuando Dios comienza para darte lo que Él te promete, Dios comienza a cambiarte, pues con los cambios más difíciles son los que suceden dentro de ti, porque Dios comienza a cambiarte actitudes, formas de pensar. Entonces, todo eso va chocando dentro de ti, porque tú no eres así, pues digo, yo no era así, entonces Dios me empieza a cambiar y comienza a... Entonces, por dentro yo lo que sentía era una tormenta, como ya a los 3 años, 4 he convertido, yo lo que sentía una tormenta porque yo no me sentía yo, porque no era yo. Entonces, de tantos cambios y tantos ajustes, entonces un día, como dije en el testimonio, de todo lo que Dios me decía, que yo trataba de obedecerle, de no hacer, de no fallar, no pecar, no hacer esto, ¿sabes? Yo me enamoraba de una muchacha y Dios me decía, esa no es. Y entonces decía, ¿cómo que esa no es? No, esa no es. Y venía. Lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, ajá. Entonces yo quería enamorarme y Dios me decía, no, esa no es. Entonces un día me dijo hasta terco, pues a través de... Sí, me dijo, no seas terco, esa no es la que yo tengo para ti. Entonces todo esto, pues me lleva a empezar yo dentro de mí a tener muchas luchas, más las luchas aparte que uno tiene de economía y todo esto. Era un joven, tenía 22, 23 años. Y todo esto, pues, una lucha. Y un día trabajando, sin tener profesión todavía, trabajando en un almacén, pues voy caminando por el almacén, entonces, de momento ya no pude más, y como iba solo y estaba en un almacén, comencé a gritarle. Pero, Señor, tú me dices que tengo ministerio, pero ¿ministerio de qué? ¿Para qué tú me necesitas? No me digas ministerio, porque gente me pregunta, pero tú vas a ser evangelista, tú vas a ser pastor, tú vas a ser misionero, y yo no sé. Yo me dice que tengo ministerio, yo no sé. Entonces, ese día, pues empecé a decirle a Dios todo lo que sentía, cómo me sentía. Estoy así, estoy asado, tú me dices que te obedezca, tú me dices que haga esto, que deje esto, que no haga esto, y todo eso. Y todo eso fue como 3:30 de la mañana, por ahí. Y y me desahogué hasta que seguí llorando y hablándole. Y le dije, ¿para qué tú me quieres? ¿Para qué tú me llamaste? El asunto que eso fue, creo que un miércoles, un jueves, en la madrugada. Y el sábado había un retiro de jóvenes en Carolina, de líderes de jóvenes. Había como 200 jóvenes. Entonces, cuando están esos jóvenes, pues el predicador, que está, me acuerdo el nombre, Elisamuel Colón, creo que es de Toa Baja, por ahí. No sé si está vivo todavía. Y ese varón, pues Dios lo usaba bien tremendo. Entonces, ¿sabes que empiezan a pasar los jóvenes? Pasan todo. Cuando algo de jóvenes, pues pasa todo el mundo. Pues, el altar se llena el altar completo. Sí, será campamento o algo así. Pero... Sí, entonces yo, como vi tanta gente, me fui a una esquina y me arrodillé en una esquina. Pues a mí siempre me gustaba arrodillarme en las esquinas, así, aparte. Y él siguió ministrando y ministró a todo el mundo. Entonces, como yo estaba en una esquina, pues fui el último. Entonces, él tenía el micrófono y cuando comenzó a ministrarme, pues empezó a ministrarme con el micrófono y empezó Dios a hablarme todo lo que yo le había dicho en ese almacén, y mientras Dios me hablaba, pues yo lloraba y me seguía ministrando. Y lo último, cuando termina Dios de ministrarme, me grita, y te llamé para pastor. Y eso te rompió. Y pues imagínate, ahí me quedé ahí, todo el mundo. Entonces, el asunto es que cuando ya te entregan la parte, tú sabes que van los jóvenes a comer y todo eso en el campamento, pues entonces todo el mundo me decía el pastorcito en el campamento. ¿Sabes? Y pues... Te quedaste con esa etiqueta por siempre. Entonces, de ahí en adelante, el pastor que yo tenía, que para ese tiempo era Jamón Vega, que ya está con el Señor, pues... supo del llamado y sabía, ¿verdad?, lo que Dios tenía conmigo y sí, te fue dirigiendo a eso. Me fue ayudando y llevando.
No, y está bien feo eso, lo que estabas diciendo un poco más al principio, de lo del el tiempo que pasa desde que Dios te llama hasta que cumple el cometido, que eso está bien increíble. Yo creo que a mami, cuando Dios te llama fue más pequeña, ¿verdad? Tenías como 12 años o algo así. Sí, yo tenía un poquito menos de 12 años, porque a los 12 años fue que enfermé de lupus. Yo siempre lo cuento, cuando nosotros íbamos a la iglesia desde niña, yo tenía como 7 años cuando mami entra a la iglesia pentecostal. Nosotros mami no guiaba, papi no iba a la iglesia, entonces nosotros esperábamos la guagua en la casa de una señora vecina que nos recogía ahí la guagua de la iglesia. Inclusive la estacionaban ahí y de ahí salíamos. Y esa señora, Dios la usaba bien terrible, y una señora del barrio, Quintina, y ella siempre le decía a mi mamá, estábamos todos jugando en el balcón, siempre le decía a mi mamá, esa niña Dios tiene algo especial con ella. Esa niña Dios va a hacer algo muy grande con ella. Y siempre decía, ella va a ser consejera de muchos. Y yo jugaba, imagínate, yo tenía menos 9, 10 años, no sé. Y Dios me lo siguió diciendo muchas veces. Y a los 12 años, cuando yo enfermo de lupus, que luego pues Dios sana a mi cuerpo y esa enfermedad no ha regresado nunca más. De ahí hasta que se cumplió, yo tenía 8, 9, 10, qué sé yo. Y nosotros comenzamos a pastorear, yo tenía 27 años, 26 años. No, 27. Así que ¿cuánto pasó? O sea, Sí, 24, 13, como 13 años. ¿Qué cosas yo podría hacer como desde que Dios me llama hasta que se cumple el llamado? Porque hay veces que pensamos, y yo creo que esto pasa mucho ahora en este tiempo, porque uno puede ver, vamos a ponerlo así, muchos artistas o personas secularmente hablando, que establecen una carrera musical, vamos a ponerle así, que son lo más pegado que está ahora mismo, el reggaetón y todo eso. Vamos a poner, a los 16 años están en la escuela, pero están en un estudio grabando y de momento se pegan, y a los 17 años están por ahí viajando el mundo y qué sé yo qué. Entonces, a veces pensamos, por el mundo tan acelerado, no sé, que decimos como que Dios me llamó a los 15 y pues ya a los 17 yo tengo que ser un gran evangelista. ¿Qué? Porque A los 15 con 6 meses. Ajá, porque si no me frustro, Sí, si no, verdad. o si no, qué sé yo, pues Dios no me llamó nada, o eran mentiras. O sea, ¿qué cosas yo debería de hacer en ese tiempo de espera? Porque hay algunos que sí Dios llama más rápido, pero yo creo que hay más mayoría en la gente que pasa más tiempo en lo que Dios le habla hasta que se cumple su llamado. Lo que pasa es que cuando Dios te llama tan niño, primero no entiende quizás la seriedad de lo que Dios te está hablando. Segundo, pues nosotros estábamos viviendo momentos quizás duros, donde quizás las emociones nuestras no estaban tan firmes o tan maduras. Y entonces, como dijo José ahorita, tú empiezas, yo creo que lo primero es lo que pasa dentro de ti. Claro, cuando ya Dios te llama un poco más adulto, pues tú puedes decir, me voy a un instituto, me preparo, etcétera. Pero cuando Dios empieza a llamarte tan niño, tú empiezas en una batalla porque tú dices, yo no estoy apto para eso que Dios está diciendo. Y la mayor parte del tiempo, desde que Dios te llama hasta que se cumple, hay un camino largo que recorrer, donde primeramente Dios comienza a pasarte por procesos en la vida que te va capacitando, te va formando, porque mayormente cuando Él te llama, tú dices, yo creo que Dios se equivocó porque yo no sirvo para eso. Pero Dios nunca se equivoca. Dios sabe que te llamó hoy, pero Él sabe lo que va a hacer contigo en ese momento que te entregue, ¿verdad? En propiedad ese llamado. No, y también como alinear tus preferencias Eso y tus así. metas a las de Dios, porque ahora tú dices, bueno, Señor, yo no quiero regir mi vida por lo que yo quiero, sino por lo que tú quieres en mí. Y eso también como que los jóvenes a veces tienen que alinearse a lo que Dios Y ahí quiere. que tú dices esa Yo creo palabra. que eso es lo primordial, porque si tú no Sí. quieres, Ahí. si Si no no quieres, quieres, pues no se va a cumplir nada. ¿Cuántos Porque llamados? tú tienes que anhelar. O sea, desde que Dios te dice primeramente, tengo esto para ti tú tienes que verlo como algo grande, algo máximo, que tú digas, wow, Dios se fijó en mí y tiene un trabajo para mí, tiene algo para mí, el Dios del cielo que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo primero. Y entrega, porque Andrea dice alinear, ¿verdad? Es una palabra Sí. que uno dice, wow, es la realidad, porque Dios te llama.
Dios te dice para lo que te quiere y ya Él sabe que puede, pero entonces ahí empieza ese proceso de entrega. Que la Biblia dice que amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces ahí empieza ese proceso de entrega de tú decir, ok, yo quiero hacer esto. Yo siempre digo que mi mamá me frustró los planes y yo sé que obviamente no fue mami, fue Dios usándola porque yo quería estudiar diseño de moda. Claro, me encanta ser educadora, pero entre diseño de moda y educadora, yo creo que estaba parejo. Y yo me acuerdo, yo salí en 4º año, fui a un expo empleo de estos que hacían en los coliseos y todo lo que yo pedí, que me llegó a mi casa, de todas las mesas que yo fui, fue de moda. Cuando empezaron a llegar esas cartas a mi casa, que mami vio eso, ¿qué? No, tú vas para la Yupi. ¿Qué moda ni moda? Y entonces yo le digo, mami, yo estuviera en Nueva York ahora mismo con un montón de bufandas y moda. Pero eso no era lo que Dios quería para mí. Entonces, Dios te va llevando y como tú dices, va alineando el camino. Dios te va poniendo un camino perfecto para llegar a esa meta. Pero nosotros decidimos si entro por ese camino perfecto o me desvío, porque muchas opciones siempre hay. Sí, yo tengo una frase en mi teléfono que dice, el no de Dios es una redirección. Y a veces pensamos que porque tal vez ese no sea como el camino correcto, es que ya se acabó el mundo y que no hay otra cosa. Es que Dios te quiere llevar por otro camino que a veces no nos queremos meter de la primera. Por el perfecto que ya Él planificó desde antemano. Pero nosotros, pues, nuestra vista humana, nuestros anhelos, vuelvo y digo, lo carnal, lo que yo anhelo. Y Dios dice, no, es lo que yo quiero para ti. Y es ceder totalmente a esa... Un llamado, seguir un llamado es eso mismo, entregarse por completo a lo que Él te pide. Ya no son mis deseos, ni mis metas, ni mis sueños, ahora son los de Dios en mí. Así mismo. Literal, yo creo que eso es una de las cosas más complicadas. Como... Sí, rendirlo todo porque... Ajá, y seguir la voluntad. Y tiene que haber una sujeción, porque el problema es que muchos quieren tener el llamado y quieren que el llamado se cumpla, pero no hay una sujeción, ¿sabes? ¿Cuánta gente yo vi que se adelantaron al llamado? ¿Sabes? ¿Cuánta gente yo vi que Dios tenía un llamado para ellos y tenía un llamado poderoso, pero entonces no esperaron ese tiempo de preparación, de capacitación? No, yo tengo que cumplir este llamado y Dios me dijo que era evangelista y entonces, y a veces yo le preguntaba, ve acá, ¿en qué iglesia tú estás? Y yo había cogido 4 o 5 iglesias. Entonces, no, porque allí me pararon el llamado, no, porque aquí me están parando el llamado. No, tú tienes que estar sujeto porque cuando Dios decide que tú vas a ejercerlo y Dios te dijo, lo vas a ejercer. Claro. No importa quién se oponga, no importa qué tropiezos puedas tener. No, y en cierto modo aceptar este tipo de mentoría, porque este es mi pensar. Si yo tengo un mentor que ya ha conocido muchas personas, que ha pasado por dando consejería, viendo los casos de otra persona, yo como persona, como individuo, que tengo ese mentor, debería como seguir sus consejos porque ya él ha visto los errores de otro, que él no quiere que yo cometa. Que yo por ser más inteligente debería decir, aunque yo pienso, ay, mira, se cree mi pai, mi mai que me quiere mandar, nada más por el hecho de tener esa experiencia que ha visto los errores de otra persona, yo debería ser un poquito más inteligente y decir, si él lo vio a lo mejor con otro, que no le fue tan bien y me lo está aconsejando a mí, pues debería yo seguirlo si es que quiero seguir por el camino que me dirija hacia mi llamado. No hay, como dijo José, nosotros, Dios nos llama, obviamente él por su vida, yo acá, no nos conocíamos. Y entonces cuando Dios nos llama, no nos llama el mismo día, no éramos novios, no nos conocíamos ni siquiera. Y entonces, ¿qué sucede? Dios empieza a acomodar unas cosas en la vida nuestra. Y él quizás recibía los consejos de su pastor, yo los míos, las predicaciones, las escuelas bíblicas, y entonces cada experiencia nos iba preparando. Pero si nosotros en el camino no vamos escuchando y llevando por obra todos esos consejos, yo me acuerdo la que era, ¿verdad? Mi pastor era Silverio Mojica, pero la que era mi maestra de jóvenes, que ahora actualmente es la pastora de la iglesia, Marlene, ella me decía, yo cuando me ponía brava y no entendía y pues las situaciones que vivíamos en el hogar eran duras y ella siempre me decía, por molestarme, lo dijo tanto que yo creo que profetizaba, me decía, yo le voy a pedir a Dios que te cases con un pastor. Y yo,
mira que me voy a casar yo con un pastor. Y yo recuerdo cuando yo me hago novia de José, que yo me entero de su llamado, yo casi doy Tú hasta aquí me llegamos. arrepiento. No, lo Me más arrepiento. bonito y lo más que me gusta de esa historia específica es como esta frase bien cliché de que Dios no une persona, une propósito. Y es que como cada cual individual tenía como sus llamados de Claro. parte de Dios, pero cuando Dios une es como que ya Él complementó ya eso, no sé, Mira. de la eternidad ya estaba. Hay algo curioso porque cuando Dios está sanando a Elizabeth del lupus, yo me estoy convirtiendo. Si nosotros ponemos la fecha, yo le llevo a ella pues 7 años, entonces ella a los 12 más o menos, yo me convierto a los 19, yo estoy pasando de los 18 a los 19 cuando yo me convierto. Entonces, en ese proceso que ella está pasando el lupus, es el proceso donde yo me estoy convirtiendo al Señor. Así que sin saberlo, Dios está como Dios está preparando. entretejiendo Acomodando. eso por allá que ustedes ni idea tenían de que. Sí, yo me llama mucho la atención siempre la historia de los discípulos, como Jesús los fue llamando. Y cuando él los llamaba, por ejemplo, Mateo, que los sacó de la mesa y le dijo, sígueme, él le siguió. Ya por seguirlo el primer día no eran, wow, los más expertos discípulos. Ellos vivieron montones de vivencias, experiencias que los fueron formando. Y en el camino del llamado, eso no es me llamaron y lo ejerzo y ya, se acabó. Es una formación constante. Todavía, 21 años de pastorado, la gente diría, bueno, ustedes son unos expertos. Yo considero que todavía me falta bastante y me están formando todos los días. Antes, durante y no sé, cuándo sea el hasta después. Después. No sé. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar el llamado? Porque cuando Todo. o sea, Bueno, Además de rendir sus planes. Yo. No aceptar porque el asunto es que Dios te sigue metiendo y metiendo y metiendo y cuando tú vienes a ver, Ya está. estás metido. por eso te Estás digo, metido, porque mucha gente dice, y yo he escuchado de otros predicadores y pastores, qué sé yo, que dicen que como para saber que ese es el llamado tuyo, tú debes estar como que en negación. O sea, que casi todos los que, vamos a poner, los llaman para pastores, qué sé yo, ellos sí tienen el anhelo en su corazón, pero como que, ay, yo no quiero que me metan, no es el tiempo, qué sé yo, quiero hablar. Y dice que como que, ¿sabes? Eso es lo que dicen ellos, yo estoy repitiendo, que para que tú estés en el llamado, para que sea el llamado como correcto, tú debes estar en negación. Mira, cuando yo llego a Guarisco, pues yo llego pues, de situaciones, batallas que pasan. Entonces, yo me quiero sentar, yo quiero decir, el pastor me dijo, mira, para trabajar con los jóvenes y qué sé yo. Yo le dije, no, pastor, no. Entonces, no quería trabajar, no quería hacer nada en la iglesia porque me sentía que cada vez que empezaba a trabajar en la iglesia, pues empezaba a tener unas batallas que no quería tener. Entonces en mi periodo de oración, yo estoy orando y siento que Dios me dice, ¿tú te quieres salvar? Y yo le digo, pues Señor, por eso estoy aquí y quiero salvar. Pues entonces tienes que trabajar para mí. Entonces, tú sabes, entonces yo vengo y le digo, Señor, pero es que las batallas y las luchas, pues las batallas y las luchas, yo estoy contigo. O sea, que yo no quería trabajar para el Señor porque venían batallas, venían luchas, venían pruebas, venían situaciones. Y Dios me dice, ¿tú te quieres salvar? Yo decía, yo me quiero salvar. Ah, pues tienes que trabajar. O sea, que pasa por encima las batallas y las luchas si te quieres salvar. Pues, entonces, ahí estuve prácticamente 10 años donde Dios, entonces ahí fue que conocí a la pastora, o sea, a tu mamá, o sea, a tu madre. Entonces, ¿ah? ¿Y qué? Y tu esposa. Ay, mi esposa. Lo más importante Ay, mi sobre esposa. todas las cosas. Se le cayeron los chocolates ahí. Primero la pastora. Entonces, ahí fue que, ¿verdad? La que amada, nos la conocimos, amada. ahí fue el proceso de casarnos, ahí fue el proceso de que nacieron Es que ustedes. para los jóvenes que no saben y están viendo el podcast, ustedes se conocen o empiezan a hablar porque tú eras presidente de jóvenes y mami era secretaria, ¿era? Ajá, ella era. De los jóvenes, exacto, eran de diferentes Y iglesias. yo era el presidente de los jóvenes, entonces se supone que el presidente pues llamara a la presidenta, Ajá. pero el problema era que la presidenta no tenía teléfono.
Y la tenía que secretaria. hablar con la secretaria. Entonces yo tenía que llamar a la secretaria para que la secretaria, después cuando llegara a la iglesia, pues, entonces le diera los mensajes a la presidenta de lo que se iba a hacer, de lo que se estaba haciendo. Así que si estás soltero, no hay excusa. Métete en el grupo de jóvenes y mira a ver qué pasa. Llama a la secretaria. Sí, porque imagínate. ¿Qué puede pasar? Literal. Pero todavía no han contestado la pregunta de qué difícil fue lo del llamado. Nos fuimos por la gente. Ajá. Termina la... Ajá. Sí, no, es que pues, como te dije ahorita, el asunto del llamado, creo que cuando nosotros nos casamos, como a los 2 años, casi 3 años, que tú estabas, Nati todavía no estaba, había una iglesia en Vegalta, que el pastor se fue, pasó una situación, el pastor se fue, y el pastor de nosotros, pues, Pedro Juan, pues, me había hablado conmigo, no sé si aquella vez nos reunió a los dos, no sé si tú te acuerdas, era más o menos 96, 97 por ahí, para que él nos iba a recomendar para esa iglesia. Y nos había recomendado, pero yo creo que eso no se dio. O sea, no se dio, pues nunca llegamos. Y nada, y nosotros seguimos normal. 7 años pasaron. Ajá, trabajando en lo mismo, trabajando con el pastor. Tú sabes que porque eso no se dio, pues no estuvimos, mira, que Señor, ¿qué pasó? Que cuando toca. Cuando toca, Dios te empuja. Literal. Sí. Entonces, No hay que forzar nada. No sucedió nada. Y después, eso fue en 96 quizás, y después 2001 ya estábamos pastoreando. Sí, pasaron 7 años desde que nos casamos hasta que nos entregaron el pastorado. Pero contestando a la pregunta de Neiel, por lo menos yo, la mentalidad mía con relación a una esposa de pastor era, esta era mi definición. Yo decía, yo no voy a ser esposa de un pastor porque las esposas de pastor son amargadas y los hijos de pastor son rebeldes. Y eso yo no lo quiero para mí. Y cuando Dios me hace el llamado, quizás en vez de yo mirarlo como un privilegio, que así debe ser, lo veía como, esto va a ser horrible, o sea, esto es lo peor que me puede pasar a mí. Y batallé con eso mucho tiempo porque mucha gente dirá, ok, me hicieron un llamado y wow, pero todo depende cómo tú veas ese llamado. Y Dios tuvo que primero empezar a cambiar mi forma de ver la honra y el lugar privilegiado donde Él me estaba poniendo. Pero antes de yo poder experimentar ni siquiera 2 días de pastorado, antes, ya cuando estaba llegando el proceso, yo tuve que un día, me acuerdo, en el balcón de mi casa y hablar con Dios. Y decirle al Señor, yo voy a obedecerte. Me tuve que rendir. Aún teniendo esa visión, esa mentalidad, esa forma errónea de verlo, yo me voy a rendir. Pero tú me tienes que hacer una promesa. Que tú vas a cuidar mi vida, tú vas a cuidar mi matrimonio y tú vas a cuidar mis hijos. Y ahí descansé en eso. Yo dije, yo me voy a tirar de pecho. Yo te voy a obedecer. Pero yo necesito a cambio que tú cuides de nosotros a tal nivel que nosotros marquemos una diferencia. Y quizás, a lo mejor yo no había visto más allá de lo que, no sé. No, y que para ese tiempo también no habían redes ni había nada. So, tú no podías, como ahora, que ahora tú puedes ver, qué sé yo, otros pastores de México, de otros lados. Y tú puedes decir, mira, ellos la están pasando bien, o sea, se disfrutan lo que hacen. ¿Verdad? Uno no sabe los tras bastidores más los que están ahí cerca, pero sí puedes ver que se disfrutan, qué sé yo, las predicaciones o lo que hacen para Dios, que en ese tiempo, pues vamos a suponer, tú conocías los que habías escuchado. Claro. Sí, tal vez el círculo era más cerrado. Exacto. Y tuve que cerrar mis ojos y decir, ok, yo quiero escribir mi historia. Y por eso yo siempre tengo ese lema. Vive tu experiencia. Porque alguien te puede decir, no, voy a trabajar, uy, no, ahí no trabajas, eso es horrible. O voy a estudiar esto, no, esta profesión es horrible. No, vive tu experiencia. Y marca la diferencia en tu experiencia. Sí, es que yo creo que... Ay, perdón. Dale. Yo creo que aunque tú no quieras, cuando Dios te respalda, tú haciendo eso que no quieres, eso ya te derriba. Tú dices, pues Señor, si esto es lo que voy a hacer para encontrar tu bendición, tu respaldo hacia mi vida, lo voy a seguir haciendo. Aunque te cueste rendir tuyo. No, y tenemos 2 opciones. O lo hacemos de manera voluntaria y con amor, con pasión, como me gusta hacer las cosas a mí, o lo hacemos
a regañadientes, molestos, amargados. Y entonces vamos a seguir dañando el testimonio de esa honra, porque lo que hacemos es, ok, esta imagen que yo veo es un desastre, pues eso es eso. Y Dios quiere que nosotros digamos, no, Señor, si tú me llamaste, yo quiero hacerlo para ti, con pasión, con entrega. Y lo que haya que soltar, lo que haya que añadir, pues en el camino lo vamos entregando o añadiendo, preparándonos. Me fui con instituto, me preparé en la palabra, porque yo quería marcar la diferencia. Sí, hacer lo mejor de tu parte, de lo que estuviese en tus recursos. Sí, ser distinto. Y yo creo que eso es bien importante en el llamado, porque hay muchas personas que tienen llamado y vamos a poner, bueno, ya pasamos a donde ya tienes el llamado. Y tienen un llamado, pero no lo explotan, si se pudiera decir esa palabra, porque vamos a poner, tú puedes ser una maestra de niños, pero ser una maestra de niños regular, pero puede que de momento aparezca otra maestra de niños que tiene el mismo llamado que tú, y esa maestra de niños pues le trae dibujos, le trae una historia con cosas para ver, viene los martes o el día que sea la escuela bíblica y le trae un montón de cosas, y yo creo que eso hace una diferencia entre este llamado y este llamado. Sí. Definitivamente la pasión. Es que yo creo que eso tiene que ver no necesariamente con el llamado, hasta en tu trabajo normal. Bueno, eso sí. Hay gente que hace un bote de que tú dices, es que le sale solo. Igual, aunque no tengas ningún llamado, que sea servir en la iglesia regular. Tú puedes ser un cristiano normal y ser un cristiano no anormal, pero sí, que sobresalga nada más por el simple hecho de servir a otro. Mira, que eso es como de la persona. En ese ejemplo yo siempre veo a Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista no tuvo un ministerio, vamos a decirlo de esta forma. El ministerio desde que comenzó hasta que terminó no duró 2 años. Porque desde que él comenzó a predicar a los 30 años hasta que le cortaron la cabeza no pasaron 2 años. Entonces, pero cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice que nacido de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Entonces, hay gente que cree que ser un ministerio grande y poderoso es que te conozcan en las redes, que te den muchos likes, que te den muchos views, que tengan muchos comentarios positivos. Y mira, Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino de Jesús y decía, no soy yo el Cristo, el que viene detrás de mí, que yo no soy digno de desatar sus cordones encorvados. Es más poderoso que yo. Y eso, yo soy una voz que clama en el desierto. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y arrepentidos y convertidos. Entonces, ese mensaje por 2 años, algunos 2 años, cuando Jesús habla de él y se expresa de Juan el Bautista, se expresó como sí, lo más grande. Lo más grande. Entonces, nosotros no podemos comparar los ministerios y los llamados. Pero que yo como tú decías ahorita, no, yo soy que brego en la cocina, hazlo con pasión. Claro. Yo soy que brego con los niños, hazlo con pasión. Yo soy que brego con solamente limpiando la iglesia, hazlo con pasión para que tú veas lo grande que es el ministerio cuando tú lo haces con esa pasión. Sí, precisamente el viernes que estuvimos allá con Redimid y eso, él abrió un foro de preguntas y alguien le preguntó que cómo él definía el éxito. Y él decía, mira, el éxito yo no lo defino por la canción Tan Lejos que Llegue Mía, o por cuántos conciertos yo haya abierto, o por cuánta gente se haya convertido en una presentación mía, porque Redimido en todos sus conciertos siempre hace llamado al final. Entonces él decía, mi éxito no se define por eso. Él dice, mi éxito yo lo veo y es cuando yo puedo ver a mi hija sentada ahí cantando las canciones, adorando a Dios de corazón, y es porque ve que su papá lo hace con entrega. O sea, ve a su papá que lo hace de corazón, ve a su papá que está adorando a Dios. Él decía, ¿de qué me vale a mí tener todas estas cosas, tener a lo mejor canciones que pueden llegar muy lejos, y cuando yo me monto en un avión o me monto en la guagua para ir para cualquier lugar, mi hija sea la más que esté molesta, o mi hija la que no quiera saber de Dios? Porque él decía, para mí el éxito es que mi hija y mi esposa puedan ir conmigo y
disfrutar del llamado que yo tengo en Dios y adorar a Dios conmigo. Y yo no le llamaría éxito, yo le llamaría victoria. Porque en el evangelio no tenemos éxito. En el evangelio que tenemos es victoria, porque cada vez que pasamos un proceso, pasamos situaciones, es una victoria que Dios nos da en el transcurso que vamos caminando en este evangelio y vamos creciendo en este evangelio. Al fin y al cabo, el ministerio más grande es la familia. Son los que te ven cuando tú cierras la puerta, te ven tu verdadera persona. Claro, no, es que tú sabes, allá había muchos artistas y personas que cantan y qué sé yo qué, y me imagino que querían saber la inquietud de él y él pues abrió su corazón ahí y lo dijo. Es que somos un todo. Yo creo que cuando Dios nos hace un llamado, Dios prepara, es que no hay un detalle que Dios deje sin cubrir. Claro, nos toca a nosotros tener ese oído afinado y también hacer ese balance. Porque, por ejemplo, yo me puedo entregar en cuerpo y alma a lo que Dios puso en mi mano y estar todo el día haciendo obras por ahí, etcétera. Pero ¿dónde queda, por ejemplo, yo como maestra en la escuela vi muchas veces niños no traer sus tareas, no traer sus proyectos, no traer el material? Yo le decía, ¿por qué tú no hiciste la tarea? ¿Por qué tú no hiciste el proyecto? No, Missy, porque mi mamá estaba, qué sé yo, qué en la iglesia, mi mamá. Y entonces eso, otros niños lo escuchaban o yo misma me indignaba porque una de las cosas que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que cuidar es esa parte de nuestra casa, nuestra familia, porque el llamado es un todo. O sea, yo no puedo decir, ok, estoy por ahí predicando calle arriba y calle abajo, haciendo obras, y cuando yo miro mi casa, un desastre. Mi casa sucia, mis hijos abandonados, no hacen tarea. O sea, es un desorden. Y eso tiene que ser orden en todas las áreas de nuestra vida, claro. Hay situaciones que se van a presentar. Y Nayel, una cosa bien importante en la capacitación que Dios nos da cuando nos hace el llamado, es que muchas veces pensamos que Dios hizo un llamado y es como si se abriera una alfombra roja y comenzáramos a caminar por ahí, donde hay muchos aplausos y qué sé yo. Y yo sé que en el camino hay mucha gente que nos conoce, que nos ama, que nos respeta, que hasta anhelaría llegar a poder tener experiencias como Dios nos las ha dado o que te admiran. O admirarnos, ¿verdad? Como personas, y eso no está mal. Pero en ese caminar también van a haber situaciones duras. Como yo le decía hace unos días a José, que no hay crecimiento sin dolor, ¿verdad? Esa frase siempre la he hecho mía. ¿Por qué? Porque en ese proceso del llamado hay momentos donde el dolor va a estar presente. Porque también Dios necesita probar si estamos tan dispuestos a entregar todo por Él. Y la pérdida, el dolor, los días de enfermedad, o sea el momento, o sea la experiencia que Dios haya escogido para probarte, tienen que llegar. Y ahí es donde muchos quedan ahí. Ok, Dios me llamó, pero no lo ejercí jamás porque no pude soportar el dolor para yo dejarme formar. O no pude soportar esa experiencia tan dura para yo dejarme formar. ¿Qué ha sido lo más doloroso del llamado del ministerio? Bueno, ¿de la preparación o el pastorado? De general, lo más que cuando escuchas eso, lo primero que te llega a la mente. Bueno, en la preparación yo pienso que la pérdida de nuestra hija. Y en el proceso, pues... Explícale contexto a las personas de lo que pasó con eso. Bueno, ¿quieres decirle? En el proceso de nosotros entrar al pastorado, un año exactamente antes, pues yo quedé embarazada de 2 niñas y el embarazo no fue nada sencillo, fue complicado. Y cuando yo tenía 7 meses de embarazo, pues voy a la cita, no me estaba sintiendo nada bien. Le dije al doctor que me sentía muy mal y él me envió a hacer un sonograma. Primero me dijo que todo estaba bien, me puso las correas, etcétera, pero yo volví y le dije, doctor, me siento muy mal, no me siento nada bien. Ahí me envié a hacer un sonograma. Cuando me hacen el sonograma, pues una de las niñas había fallecido. Y eso fue un proceso que nos tumbó al suelo. Yo tenía 7 meses, casi todo comprado, muchas ilusiones, 2 niñas gemelas, la familia emocionadísima porque eran las primeras gemelas de la familia, por lo menos nuestra, o sea, de mami. Y era, imagínense, las primeras niñas, nietas de mami, las primeras niñas, nietas de mi suegra.
Y era, ya usted sabe, una bótalo. fiesta, una algarabía. Y de momento, pues eso nos tumbó fuertemente. Y es ahí donde tú tienes que decir, ok, Dios dio, Dios quitó. Y todavía decir, como quiera, voy a seguir sirviéndote, adorándote y no te voy a negar, no voy a dar para atrás, para nada. ¿En ese tiempo ustedes sabían que iban a ser pastores ya o no sabían nada? No. Bueno, teníamos el llamado, pero no teníamos una iglesia, nada concreto. Sí, no había nada de nada. Un año exactamente después, todo, ya estábamos ahí. Imagínate si te hubieses rendido ahí ya en lo último. Exacto. Inclusive nosotros, ¿verdad? En medio de ese proceso, porque, antes de ese proceso, pues, Dios empezó a hablarnos, como 5 o 10 veces. Muy seguido. Si mucha gente venía, mira, van a pasar un proceso, pero Dios va a estar con ustedes. Antes de eso. Antes de eso. ¿Mm? Viene una prueba grande, pero Dios va a estar con ustedes. Y eso era más o menos en esa línea, siempre se iba. Un día el pastor vino y dijo, tengo que ir a su casa, ungir la casa, porque Dios me mandó a ungir la casa, y trajo un montón de hermanos y vinieron, ungieron la casa, hicimos vigilia, oramos y todo eso. En esa parte yo tuve un sueño de que venía una ola bien grande así, y yo decía en el sueño, si esa ola cae, me lleva, si esa ola cae, me lleva, si esa ola cae, me lleva. Mientras miraba la ola, repetía lo mismo, si esa ola cae, me lleva. Entonces de momento miré y vi una joca, y fui y me metí detrás de la joca. Entonces ahí pasó la ola. Entonces todo eso pasó en todo ese tiempo. Un día yo estaba en la casita de madera, estaba en 3 días de ayuno, y yo sentí literalmente que vino alguien como que se cayó así, ¡pam! Y me dijo, vine a hacerte la guerra. Y yo, como estaba en ayuno, dije, no, si estamos en guerra, estamos en guerra. Uh-huh. Yo contesté para atrás. Y seguí, todo eso pasó, un evento tras otro, hasta que dio el año nuevo del 2000, que supone que se pararan las computadoras y se revolucionara todo. No pasó nada de eso. Y ya comenzando el 2000, pues entonces comenzó Elizabeth a sentirse mal, comenzó toda esta situación, y el 2000 pues comenzó en esta batalla. Sí, un día 12 de enero me entero que la bebé se había muerto, fue el día del sonograma. Y es así, Neyel, es un constante capacitación y constante entrega. O sea, esto no es como que ya yo viví un proceso, entré al pastorado y se acabó. No. Cada etapa en la vida del pastorado ha tenido procesos, entregas, transformación de Dios para nuestra vida, porque no es un solo reto. La vida te va trayendo retos constantes. Primero, pues, ser madre, luego criar los hijos, luego la iglesia creciendo, luego la construcción, las mudanzas que tuvimos, el terreno, reto tras reto. Y una de las cosas que yo siempre me imaginaba como Dios me había hablado tanto del llamado, en los 10 años que yo estuve ahí, casi todos los años venía alguien y me jalaba por un brazo, me señalaba, mira, joven, tú ponte de pie. Ajá. Dios tiene un pastorado para ti. Vino uno y me puso un gabán, me llamó al altar, vente acá, joven, mire, pastor, Dios tiene un llamado con este gabán, tiene este llamado con este joven. Entonces, era constante, porque yo me hice mi ilusión. Yo dije, el día que yo vaya a pastorear, vamos a ver 10 pastores en el altar, una iglesia mega grande, y van a coger un cuerno de aceite, nos los van a echar por encima, va a haber un coge-coge, todo el mundo danzando, todo el mundo brillando. Todo bello. Y todo tremendo, y nos van a traer muchos regalos, y aquí salen los... Sí, una fiesta. Y los siervos a pastorear a tal sitio, y esa era mi imaginación del llamado. Nada que ver con nada de eso. Con lágrimas. Y inclusive cuando pasó el proceso de Nayo, pues yo le dije a Elizabeth, vámonos para Estados Unidos, vámonos. Entonces, Dios empezó a decirme, no te vas de la iglesia. Y el Señor, me voy de la iglesia. Y me dijo, no te vas de la iglesia. Y el Señor, pero pasó no te vas de la iglesia. Y yo estuve casi 3 meses en medio del proceso, en lo que
¿verdad? Podía no asimilar la situación. Yo, vamos a decir, 3 meses quedándome en casa porque fue demasiado muy fuerte. Y ahí era donde yo decía, pues vámonos para Estados Unidos y allá hacemos nuestra vida y comenzamos de nuevo, comenzamos una vida nueva. Y Dios me decía, no te vas. Como eso fue en enero, como en mayo, más o menos. Yo volví a la iglesia. Fue la primera vez que volví a la iglesia y pues Dios empezó otra vez el proceso de sanación. Y ya en enero, pues entonces estábamos en marzo estábamos pastoreando. Pero en enero ya empezamos a reunir y en marzo entonces estuvimos en local. En marzo ya estábamos pastoreando. ¿Qué yo debería hacer si tengo llamado? ¿Cómo yo puedo mantener el llamado? Yo sé que es bien amplio eso, pero en su experiencia y en lo que ustedes han vivido, ¿cómo yo podría mantenerme? Sí, como lograr ser constante, porque ahora tú puedes decir, el llamado sí lo cumplo 5 años y ya. Exacto. Pero quedarse. No hay una regla, porque mira, esto mismo que te estoy diciendo, cuando el domingo también yo decía de David, o sea, Dios lo unge, Samuel llega allí y dice, el ungido de Jehová está aquí, y ve a Eliab y ve a los demás, y dice, no, Jehová no dice que ninguno de estos. ¿Tienes otro? Sí, hay uno por allá, pero no creo que sirva para eso. Sí, pues tráelo. Y cuando llegó David, dijo, este es el ungido. Y lo ungieron. Y David desde ese día ya estaba ungido para ser rey. Pero ¿cómo David llegó a ser rey? Huyendo de Saúl, yéndose allá a los filisteos, haciéndose el loco, dejando que la baba le bajara por la cara y haciéndose como un loco y se quedó allá con los filisteos. Entonces, ¿cómo 13 años antes Dios lo había ungido? De allí en aquel grupo, el pueblo, Israel completo sabía, porque Saúl mató sus 1000 y David sus 10,000. Israel vio el desarrollo de David, cómo se desarrolló en el pueblo, y todo el mundo sabía que David iba a ser el rey de Israel. Pero ¿dónde terminó David? En los filisteos por allá, huyendo de quién? De Saúl. Tú sabes que no tuvo ese como yo te decía ahorita, ese culto de avivamiento, de que mira, Saúl lo cogiera y le dijera, toma, tú vas a ser el rey ahora, vente. ¿Cómo él fue rey? Bueno, que entonces se escuchó por allá que mataron a Saúl, murió Jonatán, y entonces, pues, ¿quién quedaba? David, porque era el que Dios había estipulado para eso. Sí, esa es la clave. Saber ser ungido para eso, porque mucha gente se llaman ellos mismos y fracasan de él, porque aún en medio de cada batalla que pueda haber en la vida. Más perdón que se interrumpa. Él siempre que lo escucho suena como regañado. Porque todo el mundo, o sea, como mi nombre es tan difícil, todo el mundo dice Neyel o lo hice mal o que sí o que. Pero tu mamá se lo sabe, mira. Que tanto que no tuvo que decir. Suena regañado. Conste que yo no le puse el nombre, se lo puso su padre. De milagro no te dijo Neyel José. Suena regañado. No, Neyel José no, ya sí, es hay que correr. Sí, ya. Hay que correr. Neyel y Nayot, los dos nombres. Ajá, pues había su que padre, te interrumpí. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Los Jóvenes, que todavía no había conocido a tu mamá, pues yo dije, si tengo una hija, me encantó ese nombre, Nayot. Desde lo que yo lo leí del profeta Samuel, que estaba en Nayot de Ramá, ese nombre Nayot, yo dije, cuando tengo una hija le voy a poner. No, porque un día estábamos sentados, éramos novios, estábamos sentados así. Yo se lo dije. Sí, pues, éramos novios. Y él me dijo, cuando yo tenga una hija, o sea, así hablando, me dijo, cuando yo tenga una hija, se va a llamar Nayot. Y yo, ¿quién era Nayot? Que sí, no, porque va a decir un nombre bien específico ciudad, así. No, y él así, se va a llamar Nayot. Ella, ¿quién era Nayot? Nayot. Desde los 7 años en la iglesia. Desde los 7 años en la iglesia no sabía quién era Nayot. Y en Nera, es una ciudad de la Biblia. Y yo... Sí, pero qué está como el meme ese, yo lo vi en TikTok, y que está así, y el esposo le trae un regalo a la esposa, una caja, y en la tapa dice Sara, de la tienda, y cuando él le da, ella está haciendo, y abre el zapato y dice, ¿quién es Sara? No vio el zapato. No, tranquila, que la tienda. Ella dijo, esto no era para mí, era para Sara. Así mismo fue. Así mismo. No, pero entonces cuando nos enteramos que iba a ser varón, pues entonces Cambió el nombre. José empezó a buscar un nombre que fuera parecido a Nayot para que se fueran igual.
Y entonces me dijo, me acuerdo el día 1 de diciembre, no lo puedo olvidar. Bueno, ese día me enteré que era varón. Ahí él se pone a buscar y me dijo, como por el medio, el día 2, 3, no sé, me dijo, se va a llamar Neiel. Y yo, no me gusta, pero... Y ahí el día 6, no hubo break, Neiel nació adelantado, día 6 de diciembre. Así que todas las mujeres embarazadas elijan su nombre antes, que después tienen que ponerle el que aparezca a última hora. Que no les guste. Él le puso el nombre. Bueno, el 1 y tú naciste el 6. Y yo no tuve break. Pero yo nací 7 meses, ¿no? Yo tampoco sabía. Yo no tuve break de el de Neiel sí me lo hicieron, el de Nati no. Y él le puso Neiel y le puso José también. Y con Nayot, yo dije, pues está bien, ponle Nayot Zoe. Pues fue, le escribió, como yo no podía caminar, tenía cesárea. Él fue a Centro Médico. Otro consejo, no dejen que los papás escriban el nombre, porque le van a poner el que quiera. Y me trajo el certificado de nacimiento, ya la inscribí yo. Así con aquella cesárea no podía con la vida, la doblé. Me dijo, ¿no lo vas a ver? Y yo, ¿qué tengo que ver? Porque ya no sé toda la información ya yo me la sé. Ya sabemos que eso es. No. Cuando yo leí Elizabeth, Dios mío. Qué específico, ya tiene el nombre de su hijo y nosotros no tenemos ningún nombre. Los dos se lo puso él. No vamos a ponerle y si no se apura, le pone nombre a los nietos. Ya yo tengo el nombre, así que ya. No le vamos a ponerle a Andra no le gusta, pero ella no lo va a ver. Mira, haz lo mismo que hizo tu padre. Si es cesárea, tú vas y la inscribes. Con calma, que se lo cambia a los 18. Pero llegando al tema, lo más difícil de un pastorado, yo creo, para mí, en mi experiencia, es que la gente te endiose. Y cuando digo endiose, no es que ahí me digan la diosa Elizabeth, es que te quieran adjudicar características o atributos de Dios. Siempre lo digo donde quiera que voy. Que te quieran poner esos atributos que son solo de Dios. Y por eso a veces que, no es excusa obviamente, pero por eso es que muchos hombres y mujeres de Dios se sienten tan elevados que pierden la dependencia de Dios. Y yo creo que ni en el año 1, ni en el 5, ni en el 15, ni en el 21 ahora, ni en los que falten. Por favor, Dios. No sé cuántos son. No perder nunca esa dependencia de Dios. Porque si tú permites que la gente te endiose y te alabe y te suba así, eso puede ser contradictorio para uno, porque uno puede decir, ya yo llegué al tope. Y por siempre nosotros tenemos que decir, Dios me escogió, pero si Dios no me sostiene, yo no llego ni 2 meses más allá. No, y tiene dos vertientes. El ministro que recibe tantos halagos que olvídate, que está casi sentado en el trono, y también la persona que lo ve como, olvídate, lo tan grande que se desilusiona cuando pasa algo que después no quiere saber de nadie. Eso es lo más crítico, porque cuando te endiosan, no te permiten ser humano. Y tú a la que ve el simple rol, es como, ¿qué? Esto no puede pasar, esto no es posible. Constantemente pero es normal. O sea, no normal, pero puede pasar. Tenso. Hay gente que se escandaliza, como lo he dicho en una entrevista que me hicieron hace un tiempo. Ven el pastor bostezar en el altar. ¡Oh, Dios mío, el pastor bostezó en el altar! Sí. O sea, él es humano. A lo mejor ese hombre un pastor llegó del trabajo, que hay muchos pastores que trabajan secularmente. Llegó del trabajo, llegó cansado, no le dio tiempo de comer. Porque todos pueden llegar tarde, pero el pastor no puede llegar tarde. Exacto. Y entonces con esa prisa, corriendo, pasó algo, se le quedó el carro, qué sé yo, y el pastor está agotado, está enfermo, y bostezó. Y la gente se escandaliza, o el pastor lloró, y el pastor no puede llorar, o el pastor se enojó. El pastor no se puede enojar. Y cuando la gente te endiosa, te crea un estrés tan terrible porque no te dejan ser humano. Y puede ser de ese, como lo dices tú, o puede ser el otro ángulo, que te creas tan alto que ya no necesitas orar. Y ahí es donde vienen muchos pastores, hombres y mujeres de Dios, que la gente a veces dice, no, era un charlatán. No, era un hombre de Dios. Pero se descuidó. ¿Por qué? Porque ya sintió una estabilidad donde dijo, ya yo no necesito, ya yo llegué, ya yo estoy bien. Y vas a decir, no, que como tú dices, que el pastor no puede bostezar, los puede ver durmiendo allá en la banca. cabecear. Cabecear y durmiendo allá en la banca, pero él no puede bostezar. Entonces,
Es la diferencia. Sí. Hay que hablar con el del sonido para que suba el micrófono. ¡Ah! No, pastor que me escucha, sea humano. O sea, eso no le da derecho a pecar y andar por ahí. Pero sea humano. Y de que la gente lo vea como humano. Usted tiene que llorar, llore. Si tiene que reír la carcajada, ría. Disfrute la vida. Y no le permita a nadie que usted sea un robot o monigote de otros que lo muevan a su antojo, ¿no? Usted déjese dirigir por Dios. Claro, escuche el consejo de la gente, de las ovejas y de cada persona que le pueda dar un consejo sabio. Yo los he recibido. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a pastorear, yo no quería que me dijeran pastora. O sea, eso estaba prohibido. Tenía que decirme Elizabeth. Y yo me acuerdo, un hombre de Dios, miembro de nuestra iglesia, me sentó y me habló y me hizo reflexionar y me dijo, o sea, cada vez que, y yo me quejaba del pastorado y me dijo, cada vez que lo hacen, me hiero en la silla, me duele, porque pienso que yo soy una carga para ti. Y yo simplemente recibí el consejo. Me acuerdo una vez, yo no dominaba la palabra muy bien, nunca había predicado, y una dama molesta, bien molesta, me dijo, tú no pareces una esposa de pastor. Y yo me quedé así, lo medité, me fui a mi casa, me molesté, claro, pero luego lo medité y dije, es verdad, me faltan muchas cosas para cumplir con ese requisito. Y me preparé, me fui al instituto, me preparé y pedí a Dios cada día, pido a Dios cada día, parecerme a lo que Él dijo que yo sería, cada día más. Yo creo que ahí está la conclusión completa. Sí, así. Hasta con consejitos y todo. Tú que me escuchas. Sí, es verdad. No, pero es verdad. Y ahora como para cerrar, yo soy una joven, nunca me han llamado al frente, nunca me han tirado así el cuerno con aceite, nunca me han llamado de la última banca. A ti, joven, que estás allá atrás, nunca. ¿Cómo yo sé que Dios todavía me tiene en su propósito o me ha llamado para algo? Mira, todos son llamados. Todo el que está en la iglesia es llamado. Del ser escogido, sí depende de Dios. Pero yo creo que tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que anhelar lo de Dios. Tú tienes que gustarte, tú tienes que anhelarlo, tú tienes que desearlo. Tú tienes que provocar a Dios que haga algo. Esa parte, como mucha gente lo despacha. No, Dios sabe que yo tengo necesidad de esto. Dios sabe que yo quiero trabajar para Él, pero no estás trabajando. Dios sabe que yo quiero servirle, pero no le estás sirviendo. Dios sabe que yo quiero agradarle, pero no le estás agradando. Dios sabe que yo anhelo esto, pero estás haciendo algo que se note ese anhelo. O sea, tienes que ver, Dios tiene que ver ese anhelo, ese deseo, esa motivación, que tú estés dispuesto a querer hacer y a gustarte lo que Dios te ofrece, el llamado de Dios. Sea como sea, venga donde venga y donde sea. O sea, decirle a Dios, donde tú me pongas. Yo siempre le he dicho a Dios, aunque Él como te dijo ahorita, me hizo este llamado y qué sé yo, pero siempre le he dicho a Dios, lo que yo no sepa hacer, no me ponga a hacerlo. Lo que tú sabes que yo voy a fracasar y no lo voy a hacer bien, no me ponga a hacerlo. Pero si tú sabes que yo lo voy a hacer bien porque tú conoces el futuro, pues ponme a hacerlo. Y por eso cada vez que me decía, mira, tú puedes trabajar en esto, sí. Mira, tú puedes hacer esto con los jóvenes, sí. Mira, tú puedes, como cuando pasó aquí que Dios me estaba preparando, tú puedes representar a los jóvenes en la junta. Sí, seguro. ¿Qué sabía yo? Pero si Dios me abrió esa puerta, significa que yo puedo. Lo que tengo que hacer es entrar y que Dios me ayude. Y todas las puertas que Dios te abra, entra por ahí. Porque hay gente que dice, yo quiero un llamado de Dios, pero lo llaman para algo. Ay, es que yo no sé. Quieren ir directo al pastorado. O hacerlo perfecto desde el primer día. Y tú sabes, tú cometes errores y ahí es que se aprende. O sea, como dicen del que inventó la luz, que la hizo 800 veces, pues él probó que 799 veces, como no se debería hacer. Y lo logró en la 800. Y la Biblia dice que los dones se ejercitan. Entonces, hay una joven que Dios le habló, o ni siquiera le habló que va a cantar, pero como dice José, le abren una puerta para cantar. Y ese día cantó y todo el mundo se quedó.
No, y a lo mejor canto fatal, porque puede ser también. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar? A lo mejor te pusieron en la puerta como servidor a recibir las personas ese día que dieron un culto especial. Y ese día le saliste con una mala crianza a alguien terrible. Pues entonces ya tú estás viendo tus deficiencias. No es que tú no sirves para eso. Es que esas deficiencias yo las tengo que mejorar, trabajar. Porque la Biblia dice los dones se ejercitan. ¿Cómo se ejercitan? Pues poniéndolos a funcionar. Y también la Biblia habla de los talentos. El que tuvo miedo y lo enterró, pues se lo quitaron. Ahora, el que lo multiplicó, le dieron ¿qué? Más. Y como dice José, cuando Dios te diseñó, yo creo que Dios no mandó a nadie a esta tierra desprovisto y sin propósito. Todos, aún el que está por ahí al garete, que no le sirve a Dios, tiene propósito. Porque Dios nos diseñó con un propósito. Ahora, nos toca a nosotros, primero irnos en oración, como dijo José, ¿para qué tú me quieres? Buscar primero para qué Él nos quiere y luego trabajar para eso. Y tú no caes en un pastorado de hoy a mañana, desde el día que Dios te llamó allá. Nosotros estuvimos, antes de ser pastores, dirigiendo los cultos de hogar, que muchos nos encantaban esos cultos de hogar. Nos invitaban a la 65 de Infantería, aquellos cultazos terribles. Yo me acuerdo, la primera vez que yo fui ujier, viene esta señora en un culto de la 65 de Infantería y yo estoy así sentada, José era el que hacía todo, yo estaba sentadita en una esquina y ella me hace, ven acá, había tanta gente en el altar y yo ahí en mi esquina. Y ella me llamó y me dijo, párate detrás de esa señora. Cuando yo hice así, yo vi a aquella señora altísima, grande, y yo me paré ahí y cuando de momento le ponen la mano a la señora y la señora se cayó para atrás. Cuando yo vi que aquella señora venía para encima de mí, yo hice así, me eché para el lado. No pude hacer otra cosa. Me eché para el lado así, ¡ta! Y la señora ha caído al piso y se dio, pero tan duro que eso se escuchó, que sonó, pero duro. Bueno, yo estuve todo el tiempo, el día que más intercedí, para que aquella señora no se hubiera muerto allí en el piso, porque sonó tan duro. Esa fue mi primera experiencia. Tu hermano extienda su mano hacia acá, que hay una alma que se va con Dios. Y entonces tú estás en que lo hice fatal, no vuelvo. Me acuerdo, en esos mismos cultos tuve muchas experiencias. La iglesia de Gide Martínez. Estoy otra vez ahí. Y me acuerdo, mi pastora me llama. Ven acá, ayúdame. Y entonces empezó a ministrar a aquella mujer. Aquella mujer cayó al suelo y aquella mujer se comenzó a revolcar. Y mi pastora me dijo, sujétale las piernas, por favor, en lo que ella le ministraba. Cuando yo estoy agarrándole las piernas a aquella mujer, yo dije, ¿qué yo hago aquí? Esta mujer está endemoniada. Y yo agarrándole las piernas. ¿Qué experiencia yo tenía? Ninguna. Y de momento, yo le estoy diciendo al Señor así, ¿qué yo hago aquí? Ahí mismo, bajo esa unción, y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, ahí, en ese momento. Si yo hubiera estado en la silla por miedosa, a lo mejor ese día no me bautizan. Porque la gente quiere de aquí brincar allá. Y el proceso es el que nos forma cada día. Y no le podemos coger miedo. Dios, todos tenemos un propósito. Ahora hay que ir en oración a buscar cuál es mi llamado, para qué Dios me quiere. Y empezar con lo poco para que luego ¿qué? Te pongan en lo mucho. Amén. Así que ya escucharon. Cualquier puertecita que Dios te abra, tú entras por ella, que Él te va a respaldar. Yo creo que eso ha sido así cuando yo siempre he estado sirviendo en la iglesia y cuando nosotros nos casamos yo dije, bueno, esta va a ser por lo menos 1 año o 2 de no hacer nada y ahí de descanso. Empezamos, eso me lo recordó cuando hace unos días antes del culto de Willan allá en la calle, estaba hablando con Arnel. Y él como que me preguntó un montón de cosas y yo, bueno, pues yo pensaba que nos casábamos y íbamos a estar como 2 años suaves, tú sabes, qué sé yo seguía tocando la batería, andaba cantando y normal. Y de momento empezamos con los juveniles, de momento otro año con los juveniles, después con los jóvenes, después con la iglesia y ahora con los cultos de la calle. Y yo, no hemos parado, pero pues aquí estamos. Amén. Y pues nada, yo creo que, y todas han sido así, o sea, lo que quiero decir es que todas han sido así como que, mira, tú puedes hacer esto y yo, bueno, pues sí, dale. Claro. Y lo hemos Nadie hecho. sabe
Literal. En realidad, oramos y le pedimos a Dios que quede bien. Que no, No, y Nadie las sabe. horas de capacitación Señor, en tu secreto. que quede bonito, por favor. Por favor, Señor, respáldame. Literal. Pero la realidad es que nadie sabe. Tú ora, métete ahí en oración con Dios y Él te va a dirigir. Y lo mejor es que cuando te respalde, tú le vas a decir gracias, Señor. Y ya tú verás que todo lo otro lo vas a seguir haciendo bajo su voluntad, su misión, su poder. Así, yo le decía a José que ya el año que viene, ¿verdad? Cumplimos 30 años estando juntos y de novio. Y los 30 años han sido trabajando para Dios. Andrea, 30 y todavía no nos han dado 30. Bueno, nosotros llevamos como 4. Te faltan unos cuantos. No, pero yo voy a contar desde que estoy en la iglesia sola. Diadre. Para que por lo menos Subamos. te Para que suba un se poquito. vaya más rápido. ¿eh? Bueno, gracias de verdad por estar acá. Y yo, Andrea, estábamos hablando y nosotros, ¿a quién podemos hablar del llamado? Así que Bueno, 20 Los tenemos- minutos, duramos nos tenemos ¿cuánto? ahí. 20 minutos. Hombre, Sí, 20 minutos 20 no. minutos. Llevamos ¿Ves? 1 hora y 5. Embuste. Pero... Hay que editar esto, hay que editar. No, está bueno, eso no se puede editar. Hay mucho contenido bueno. Y gracias por estar acá, compartir de su sabiduría. Amén. Y cuando sus nietos estén más grandes, pues van a ver estos videos y van a aprender. Van a Un privilegio, saber. Ney, el poder hoy tenerte aquí y ver que no ha sido en vano, verdaderamente no. Amén. ¿Quieren Así decir que- para cerrar? ¿No? Ah, no, que compartan este video con alguien que a lo mejor se sienta perdido, que no sabe Literal. para qué fue llamado, que se sienta sin propósito, que está como entre 3 y 2 en medio del proceso, si se raja, si Ah, sí, si lo que sigue. sea, pero que realmente pues que pueda ser edificado. Amén. Este es el video. Amén. Así que hasta aquí nuestra Nada, parte. compártelo, dale like, suscríbete y... Hasta la próxima que Neye nos diga, mira, vente que tengo un Otro video. de hoy para hoy. Tú sabes cómo yo soy. Así sale mejor. Sí, ¿verdad? Así que nada, mi gente, gracias por estar hasta acá. Si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete. Si llegaste hasta aquí y estás suscrito, comenta. Y si llegaste hasta aquí y estás suscrito, comentaste y sigues ahí, pues compártelo con alguien. Amén. ¿Está bien? Amén. Así que nos vemos, mi gente. Gracias por Dios estar les aquí. bendiga. Y Dios los bendiga. Bienvenido a Neiel Rivera TV.